Muy buenos días a todos los televidentes. Una vez más nos dirigimos a ustedes en este programa de Ve y dile a las iglesias. Está con nosotros nuestra hermana Cruz Mayra y Isaac Quintero, con el propósito de reflexionar en la palabra y en muchos acontecimientos que nos están llegando abrumadamente seguidos uno tras otro. Y en este momento vamos a entrar en el nombre de Jesucristo a darle lectura a una porción de la palabra de Dios, y vamos a comenzar utilizando, hermana Cruz Mayra, el capítulo 6 de Timoteo y el verso 3, y nuestra hermana le da lectura a estos pasajes. Nos es muy importante para nosotros hablar sobre estos temas, ya que los estamos viendo a diario y vamos a hacer esta reflexión tan importante en el nombre de Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 6 y el verso 3, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Buenos días, iglesia. La leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Piedad y contentamiento. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Amén. Comenzamos con las palabras que se nos dice: pero si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, nos dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. O sea, de esto no viene nada bueno. Nada bueno. ¿Por qué dice, si no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Es que si usted se va a la antigüedad, todo lo que Dios mandó, por ejemplo, traigamos a remembranza a Noé. Y él le dijo a Noé: hazte un arca de madera de gofer y calafatéala, y en otras palabras, impermeabiliza con brea por dentro y por fuera. Y él lo hizo conforme a lo que Dios le había dicho. Él no se puso a opinar, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y si nos vamos a Moisés, Moisés nos habla en la Escritura que también fue un hombre fiel sobre la casa de Dios,
sobre lo que se iba a decir, porque a él se le mostró. Y se le dijo, mira, haz todas las cosas conforme a lo que se te ha mostrado. Llegamos a nuestros días. En nuestros días, Dios nos manda a creerle a Él. Porque Él formó la iglesia en su cuerpo. Amén. Y nos dio entrada a nosotros para ser miembros de este cuerpo, hermana. Amén. Así es. Pero en ninguna de los pasajes del Nuevo Testamento usted consigue que Dios mandó a ningún miembro, a ningún pastor, a ningún evangelista a hacer templos. Pregunta: ¿se conformarán estos hombres a las sanas palabras de Jesucristo o están desarrollando algo que Él no los mandó a hacer? Desarrollando algo que no mandó. Entonces no están conformes, ¿verdad? No hay conformidad. No hay conformidad. Si no hay conformidad, ya están en desobediencia, ¿no cree? Ya están en rebelión. Ya están en rebelión. Entonces lo primero que hace una organización es rebeldizarse contra Dios. ¿En qué sentido? Ellos hablan del Espíritu Santo, hablan de santidad, hablan de todas estas cosas y la imponen como ley. Pero lo primero que hacen ellos es, en vez de edificar el templo, comienzan es a construir uno. Hazme un favor, hermana Cruz Mayra. Abre tu Biblia en el libro de Efesios para que veas qué fue lo que Dios le mandó a edificar a los pastores, a los evangelistas. Libro de Efesios, capítulo 4. Entras a ese libro en el capítulo 4 y comienzas a leer desde donde dice: y a unos constituyó apóstoles, a otros pastores, y te hago una pequeña ayuda, yéndonos a Efesios 4, y llegas rápidamente al verso 9 en adelante. Amén. Comienza a leer. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. No para edificar casas, no para edificar santuarios, no para edificar templos, para la edificación Del cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta? Dios los manda a edificar a los hermanos y ellos se van a hacer construcciones. En la edificación del cuerpo de Cristo, ¿cómo se edifica un hermano? ¿Cómo se hace para edificar a un miembro del cuerpo de Cristo? Muy sencillo. ¿Quieres saberlo cómo se edifica un miembro en el cuerpo de Cristo? Váyase a Colosenses, adelanta un libro, 2 libros, pasas de Efesios, pasas Filipenses y entras en Colosenses. En el libro de Colosenses, en el también capítulo 1, nos dice la Escritura, en el nombre del Señor Jesucristo,
Vete al capítulo 1 de Colosenses. ¿No? Colosenses. Amén. Y vas a leer el verso 8 en adelante. Del capítulo 1. Del capítulo 1. Amén. Y quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por nosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento y de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, Prosiga. para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Amén. Amén. Lea el 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Vas a pasar de allí, de este Colosenses 1, de este verso al 24. Comienza a leerlo. Del 1 al 24. De 1:24. Ministerio de Pablo a los gentiles. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, Note. a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén. Amén. O sea que el pastor tiene que anunciar, enseñar en toda sabiduría a todo hombre. ¿A fin de qué? A fin de juntarlo, de unirlo a Cristo para que sea perfecto. Llevarlo a la estatura de Cristo. Llevarlo a la estatura de Cristo, a un varón perfecto. A un varón perfecto. Amén. El hombre no lleva al hombre a la estatura de Cristo por esto. Si tú le das el conocimiento de Dios al hombre, va a llegar un momento en que él ya no te necesita. ¿Por qué no te necesita? Porque tú llegas a la plenitud de Cristo, llegas a lo completo de Cristo. Al llegar a lo completo de Cristo, tú ya no necesitas maestro, no necesitas pastor, no necesitas evangelista, ¿no? No necesitas profeta. Entonces, al llegar a esa estatura, lo único que tú necesitas es el Espíritu de Cristo, porque tú llegas a la estatura de Cristo a un varón perfecto. Amén. ¿Cuál era la perfección que Cristo tenía? Que estaba lleno del Espíritu, porque Él era el templo, el santuario del Espíritu. Y Dios moraba en Él. Amén. ¿Por qué Dios moraba en Él? Porque Cristo es el verbo. Cristo es la palabra. Amén. Y no hay ninguna palabra que salga sin vida. ¿Por qué digo sin vida?
Porque la palabra, él mismo lo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Y qué es lo que es la palabra en la persona? Es su espíritu. Amén, es su espíritu. Como la palabra es el espíritu de la persona, y note que el único ser que tiene este verbo que Dios le dio, que es la misma vida, es el hombre. Cuando un hombre muere, ¿a que no sigue hablando? No, no sigue, hasta ahí llegó. Salió Sí. el hálito de ¿qué? El hálito de la vida. Y queda completamente, su voz no se vuelve a oír. ¿Por qué? Por eso es que el hombre debe cuidarse en sus palabras. Por tus palabras serás salvo o serás juzgado. O será juzgado. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Palabra de vida o palabra de muerte. Es corregido. Y toda persona se prueba es por sus palabras. Y déjeme decirle que así como Dios envió su espíritu para crear todo, ¿cuál fue el espíritu que creó? La palabra. La palabra. Pero en esa palabra estaba el espíritu, Que es el mismo Señor. que es el mismo Dios. ¿Acaso lo hace otro? Es como decir que en este momento que Isaac Quintero está hablando aquí y están saliendo palabras por su boca, que lo que se oye es otra cosa diferente al personaje que está aquí sentado. Así es. Tanto que estamos en un medio de comunicación y hay algunos medios de comunicación que dicen sobre las leyes que el canal no se hace responsable por las palabras dichas en este programa. Sí. Porque el responsable de esas palabras fue el que las dijo. Y si Dios envió su palabra y su palabra se hizo carne, ¿será que dejó de ser Dios? No, ¿O es para Dios? nada. Dios sigue siendo Dios. Porque es Dios manifestado en carne. Amén. Es su misma palabra, es su mismo verbo hecho carne. Hecho carne, amén. ¿Y para qué venía ese verbo? Para salvar a los mismos hombres que él había creado. Así es. Y para hacer esto, por medio de lo que él creó todo, y por lo cual él sustenta todo, con la palabra de su poder, La palabra. esa misma palabra se hizo carne para salvarnos. Amén. ¿Por qué creen que es otro Dios? Yo mismo he hablado, y siempre que hablo, sea bueno o sea malo, a quien responsabilizan de lo que hablo es a mí. Sí. Por eso declara la Escritura en el libro de Hebreos, Dios, habiendo hablado de muchas formas a los padres por los profetas, ahora nos habló por medio de su Hijo, que significa, ahora nos habló por medio de su palabra, por quien asimismo hizo todo el universo. Note, note. ¿Acaso él se convirtió en otro Dios? No. Siempre se mantuvo. Lo que vino fue la palabra. Ahora, cuando regresamos a Efesios, nos dice, ¿y eso de que subió, qué es?
sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, la palabra está en tiempo pasado. Tiempo pasado, un hecho ya sucedió. Algo que ya sucedió. Ya, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Amén. Que significa a unos enviados, que es la palabra apóstol. Sí. A otros nos dice profetas. Y a otros evangelistas. Y a otros pastores y maestros. ¿Por qué a pesar de que se constituyó apóstoles, se necesitó profetas? Porque esta palabra no estaba escrita. Amén. Esta palabra estaba en la conciencia de los apóstoles. No era una escritura. Era una palabra que estaba en la conciencia viva. Tanto que para que una persona oyera la voz de Dios, los apóstoles tenían que hablar. Por eso es que usted consigue varios pasajes en la Escritura donde dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué? Porque estos apóstoles eran los que conservaban la palabra de Dios que estaba escrita, era en sus corazones, en sus espíritus. Palabras escritas en ningún papel de este nuevo mensaje no existían. Vamos Amén. a un corte comercial y ya volvemos en Ve y dile a las iglesias. Ya regresamos aquí en Ve y dile a las iglesias y estábamos hablando acerca de la palabra. ¿Dónde estaba la palabra antes de tenerla en un librito, de ser un escrito? Estaba en la conciencia de los apóstoles, porque Dios escribió este nuevo pacto en el corazón y en la mente y en el espíritu Amén. del hombre. Por eso no habían palabras. Así que todo el que quería informarse del plan de salvación tenía que recurrir a los 12 apóstoles. Por eso es que el ángel le dice a Cornelio: envía pues a Jope y haz venir a un hombre llamado Simón, por sobrenombre Pedro, a casa de Simón, perdón, donde habita Pedro, y haz venir y él te dirá lo que debes hacer. ¿Para qué? Para ser salvo. Amén. Note que la palabra estaba en el espíritu de los apóstoles. Estaba escrita y ya. Estaba escrita en ellos. ¿Y será que porque ahora la tenemos en un librito, la palabra se nos salió afuera? No. Hoy tenemos mayor responsabilidad que cargamos este Nuevo Testamento escrito. Sí, así es. Por la investigación, primero de Lucas y también por San Marcos, por Marcos, y también por Mateo, y también por Juan, y todos los escritos del apóstol Pablo. Pero la palabra es el espíritu. Por eso al hombre hay que edificarlo, es como templo del espíritu. Amén.
Al hombre hay que hablarle para que Dios habite en él, sea morada del Espíritu. Amén. No. Hoy fue a construir viviendas, a volver esto un negocio. Regresemos nuevamente a Timoteo para que vea el contraste de todas las cosas en Primera de Timoteo, capítulo 6 y el verso 3 nos habla: si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Las sanas palabras y la doctrina que es conforme a la piedad, conforme a la sumisión, Amén. conforme a la obediencia, dice, está envanecido y nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas y palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Amén. Y de esto están llenas las organizaciones. Así es. Ya estamos cansos. ¿Cuántos años estuvo usted en una organización? Como más de 10 años. ¿Habían pleitos? Sí, ¿Habían discusiones? sí, bastante. ¿Habían celos? Celos. ¿Habían contiendas? Sí. Lamentable, pero sí la. ¿Y qué más se consiguió allí? Había mucha división. Porque ahí no se edifica el cuerpo de Cristo. Ahí se comercializa con el cuerpo de Cristo. Por no introducir la palabra a la conciencia del hombre, Así es. el hombre sigue siendo el mismo sin el Espíritu. Porque es que hoy en día nos da pena ajena de oír pastores que violan niñas. Terrible. Da pena ajena porque nosotros estamos hablando del mismo evangelio, de la misma palabra, del mismo Dios. Pero que estos ni siquiera pueden dominar su propia concupiscencia Y son seducidos. y son seducidos por lo que ellos dicen que fueron liberados. Y no fueron liberados. Están Y atados. no todavía. son liberados. ¿Por qué te lo digo? Porque yo fui pastor. Y cuando había convenciones de pastores y retiro de pastores, una cosa era estar en la enseñanza y otra cosa era estar en el descanso. De todo se hablaba menos de Dios. Si eso es entre las cabezas, ¿Qué se espera del ¿qué se espera de los miembros? ¿Estarán edificando el cuerpo de Cristo? No. No, no están edificando. Están pendientes de mujeres hermosas, de faldas. ¿Por qué cree que un pastor se incomoda porque una mujer cargue un vestido corto? No es porque la mujer cargue un vestido corto, es porque la concupiscencia que está en él Los seducen. no le deja dominar tal cosa. Para los puros todas las cosas son puros. Y para los limpios todas las cosas son limpias. Amén. Pero él desde allá no está mirando con mirada limpia. Está mirando con mirada perversa. Y en nada se difiere a un mundano. Es lo mismo aquí. Es el mismo personaje. Es el mismo personaje. Es el mismo personaje. Por eso, todo lo que ellos critican es lo que más hacen. Y te lo voy a decir. Si un pastor predica contra la fornicación, y usted lo oye a toda manera predicando contra la fornicación, a que termina durmiendo con las hijas, con las sobrinas, con las primas, con las criadas. Porque eso que él está viendo allá afuera
Lo que está es lo que está dentro de él. ¿Cómo decía David? He aquí que el pecado está delante. Está delante de mí. O sea que lo que él está viendo en aquella, lo tiene él. Está dentro de él. ¿Cómo lo dijo Jesús? Jesús lo llama hipócrita. Queréis sacar la paja del ojo de tu hermano y no sacas la viga. ¿Cuál está más enfermo? ¿El que tiene la paja o el que carga la viga? ¿Te das cuenta? Cuando un hombre que está pastoreando critica el alcohol, termina borracho. Cuando un hombre que predica sobre el adulterio, termina adulterando. Sí, termina fallando ahí enormemente. Porque él está viendo ese pecado en los de afuera, pero no se está revisando hacia adentro. Y Dios no nos manda a mirar afuera, es a mirar dentro. Sí, mirar internamente a nosotros mismos. Por eso Dios no nos manda a ir a la iglesia, sino a entrar a la iglesia, que es Cristo. Amén, amén. Yo no puedo ver la iglesia fuera de mí. Yo tengo que verme como miembro de la iglesia, parte de la iglesia. Amén. Si yo me veo la iglesia fuera de mí, entonces estoy viendo la santidad fuera de mí. Afuera, no la tengo yo. No la tengo yo. No la practico. ¿Por qué no la tengo yo? Porque es que la santidad es Cristo. Y para que Cristo esté en la vida mía, es porque yo tengo que ser santo. Amén. Y como yo no me puedo santificar, es Cristo el que me santifica. Él es, amén, así es. ¿Te estás dando cuenta el por qué tengo que unirme a Dios? La persona que habla de santidad, 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 él no es santo. Es un malicioso y es un perverso. Y téngale el ojo a esa persona. De un momento a otro explota. Sí. Y te lo digo porque eso es lo que se llama religiosidad. ¿Por qué se llama religiosidad? Porque están doctrinando a personas muertas. Y sabe que es difícil doctrinar a un muerto. ¿Y por qué yo le digo que están doctrinando personas muertas? Porque todas las personas que no están en Cristo, ¿tienen vida o no tienen vida? No, no tienen vida para nada. Entonces, para tener vida tienen que estar en Cristo. Amén. Para estar en Cristo tienen que estar sanos. Amén. Para estar en Cristo tienen que estar santificados. Para estar en Cristo tienen que estar purificados. Para estar en Cristo tiene que haber un cambio que lo ha hecho es el Señor Jesucristo. Amén, totalmente el Señor. Es así. ¿Por qué? Porque el prójimo que es Cristo es el que tuvo, óigame muy bien, misericordia de mi persona. Es que muchos llaman el prójimo que es que al amigo o a la amiga. No, 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 no. El que estaba enfermo era el samaritano, ¿sí o no? Sí. El que estaba golpeado era el samaritano, ¿sí o no? Sí. ¿Cuál fue el prójimo? ¿No fue el que el que vino y sanó sus heridas? El que le ayudó. ¿El que le ayudó? El hombre que estaba en el piso, él no se podía valer por sí mismo. Entonces, ¿cuál fue el prójimo de ese que estaba allá en el piso? El que llegó a ayudarlo. Entonces, el prójimo no era el que estaba sufriendo, sino el que lo ayudó. Por eso es que nosotros somos el prójimo, óigame, nosotros somos los enfermos, perdón, y el que viene en auxilio nuestro es Cristo, es el Espíritu. Amén. El Espíritu de Cristo es el prójimo de nosotros, porque Él fue el que nos vendó, Él fue el que nos curó, Él fue el que nos llevó al mesón, Él fue el que nos levantó. Amén. Y Él fue el que pagó por nosotros. ¿Y qué más dijo? Que volvería por nosotros. Amén, así es. Amén. Entonces, dése cuenta
que el prójimo no es el que está al lado mío, ni el que yo veo hacia afuera, no, es el que me presta la ayuda. Y la ayuda que Dios hizo era algo que yo no podía hacer por mí mismo. No lo podemos hacer por nosotros Jamás. mismos, no lo podemos hacer. Entonces, a veces nos ocupamos hablando cosas que no entendemos. El único que hizo esto por nosotros fue el mismo Señor Jesucristo. Amén. Y el que vuelve a tomarse a sí mismo es el Señor Jesucristo. Así que no lo mires hacia afuera, míralo hacia adentro. Amén. Así es. ¿Por qué dice que hacia adentro? Porque Él nos dejó las arras. De la salvación, Amén. de lo que Él hizo por nosotros. Y prometió volver. Así es. Amén. ¿Para qué? Para que en esa venida, con esas arras que nos dio a nosotros, que es el Espíritu, transforme nuestro cuerpo mortal en su venida. Amén. ¿Sabe cómo le llaman las religiones a esto? El rapto. Pero no hablan de dónde es el rapto. Es la transformación de nuestros cuerpos por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Amén. ¿Y qué puede hacer el mundo con un cuerpo glorificado? ¿Lo va a matar a tiros? No. ¿Lo va a degollar? Si el cuerpo está glorificado. Amén. Si tiene usted el poder de traspasar paredes. Porque queda en cuerpo glorioso. Y es la manifestación de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios son en el Espíritu. Amén. Amén. Y al manifestarse el mismo Dios que nos transformará en cuerpos gloriosos, semejante al de Él. Amén. ¿Cuál es el temor de la tribulación? Sí. ¿Cuál es el temor? Sí. ¿Cuál es el miedo? Si Él lo prometió. Si lo prometió, Él lo cumple. Pero Y no, es Él para cumplir. usted ve en las redes sociales y ve en toda parte una enseñanza diferente. Usted ve un montón de cosas. Y el propósito de la gente es asustarse. Vienen guerras, vienen terremotos, viene de todo. La misma palabra dice en Mateo que esto no se puede evitar. Que están matando a los cristianos. Hermano, desde que Cristo lo llamó a usted, lo llamó fue para morir en la carne. En la carne. Amén. Y les digo, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz es morir, Totalmente. es sacrificarse. Si usted no está muerto, entonces no es cristiano. No es cristiano. ¿Cuál es el miedo? A los apóstoles les dijo, he aquí que vienen días en que los matarán creyendo que sirven a Dios. Ahora le pregunto, ¿cuál de los apóstoles salvó la vida? ¿Cuál de los cristianos ha salvado la vida? Ninguno. Sí, Pedro estaba dispuesto a morir por el Señor y todos estaban dispuestos. Y morir por el Señor es un honor. Es pasar de muerte a vida y mejor es estar con Cristo. Amén. ¿Cuál es el miedo? ¿Sabe por qué es el miedo en muchos cristianos? Porque no tienen el Espíritu. Aunque se la pasen hablando en lenguas, aunque brinquen y saltan. No, porque es que el Espíritu no vino para eso. El Espíritu fue para hacernos el templo del Dios viviente. Templo y morada. Y Él mora en nuestro espíritu, no en la carne. Sí, totalmente. Carne y sangre no heredan. No tiene nada que ver con Dios. Porque Él condenó el pecado en la... La carne. Y la paga del pecado, ¿qué es, hermana? Muerte. Ya que hay un montón de cristianos que quieren ser sanos. Hay muchos que quieren que se les sane un pie, pero es para seguir bailando.
Otros que salen de cáncer, pero para seguir haciendo maldades. Terrible. ¿Ah? Y de todas maneras van a morir. Por eso la sanidad que Dios está haciendo, el milagro más grande que Dios hace, es cuando usted entra al Espíritu. Amén. De entrando al Espíritu tiene vida eterna. Está resucitado. ¿Y qué es lo que significa la palabra resurrección? Volver a vivir, Volver. revivir, nacer de nuevo. Amén. 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 Entonces entra a tener una vida gloriosa en Cristo Jesús. Vamos otra vez a unos comerciales en aquí, ve y dile a las iglesias. Nuevamente regresamos en aquí, ve y dile a las iglesias. Estamos en el capítulo 6 de Timoteo y el verso, vamos a leer ahorita el verso 6, y el 5 y el 6, y nos habla de las disputas de estas iglesias, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Qué te está diciendo la palabra? Que toda persona que tenga la predicación como una ganancia, ¿qué dice? Que lo sigas. No, que se aparte, que se aleja. Apártate de los tales. Lo está diciendo la palabra. Amén. Este consejo lo da el apóstol Pablo. Apártate de los tales, no que lo siga. No. ¿Para qué fue que se hicieron las iglesias? Para tener como los casinos, gente que fue ya dentro a jugar la vida. Pero ellos son los que se enriquecen y el pobre sigue siendo más Y pobre. el pobre sí, con más En necesidad. este sistema le piden a usted las primicias. Mira, yo fui pastor, te voy a contar algo. Estuve pastoreando una iglesia por Barinas, fundando una obra. Y en ese lugar había una familia muy pobre. Y comencé a predicar y ellos llegaron al Señor. Y con el tiempo la mamá esta mandó con una niñita pequeña unos huevitos. Y ella llega y llega la niña y yo me quedo mirándola. Y me dice, pastor, aquí le manda mamá las primicias. Y yo me quedé mirando a la niña, pobres, sin qué comer, y mandándome las primicias. Y le dije yo, no, hermana, venga, vamos para su casa y llevemos eso para allá, que se los den a ustedes. Dios no necesita eso. Dios no hace pericos. Dios no cocina huevos. Eso lo necesita, este alimento es para sus hijos. Y cuando llegué donde la hermana, le dije estas palabras: hermana, a quien usted tiene que sustentar es a su familia. Amén. Porque el que niega para su familia es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Quien tiene que disfrutar de esa comida son sus hijas. Y enséñele que por la gracia de Dios, Dios les da esta misericordia, que es el sustento, que es la añadidura. Pero hermana, a Dios no se le honra con cosas materiales. Esto fue lo que hizo Caín. Caín llevó de todos los frutos de la tierra, de todo lo material, lo llevó. Y hermoso le presentó de todos los frutos. Tú sabes lo bonito que se ve una mesa con todos los frutos. Eso se ve elegante, apetitoso. Pero Abel fue un corderito. Y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Su corazón tan noble. ¿Por qué?
Miró con agrado la ofrenda de Abel, porque Abel le estaba ofreciendo la vida del cordero. Amén. Y Dios se agrada es que usted le ofrezca la vida, Amén. no el fruto de la tierra. No el fruto de la tierra. ¿Por qué no el fruto de la tierra? Porque él ya la había maldecido. Maldita será la tierra por causa de ti. Cardos y espinos te producirá hasta que vuelvas al polvo de donde fuiste tomado. Pero cuando Abel le ofrece la vida, él se agradó de esto. Cuando usted le ofrece su espíritu a Dios, le ofrenda su espíritu a Dios, mire, hermana, es la ofrenda más grande que usted puede dar. Amén, más bella. Conozco testimonios de hombres que pasaban, que pasaban con la bandeja pidiendo ofrendas. Y él se mandaba las manos al bolsillo y no tenía ni medio. Entonces le quitó la bandeja al que iba, la puso en el piso y se metió él ahí y dijo: Señor, yo no tengo plata, yo no tengo nada que darte. Señor, te doy mi vida como ofrenda. Qué hermoso. Creo que es lo más hermoso Amén. que usted puede hacer con nuestro Dios. Así es. Pero irle a llevar dinero, no. Porque el dinero no sirve. Mire lo que dice aquí. Que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hermano pastor, hermano profeta, hermano evangelista, usted que viene y llena los estadios, usted que saca multitud de dineros, usted que anda en vehículos blindados, usted que amontona haciendas y de todo. Mire lo que te dice la palabra: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Si usted no se puede llevar nada de eso con lo que usted despoja a los hermanos, ¿para qué los estafa? Para vivir una vida de opulencia, mientras alrededor tuyo hay un montón de hermanos que se están muriendo de hambre, que no tienen ni para vestir ni para calzar sus pies, que tienen niños enfermos. Y tú, con la opulencia que es de gracia, si de gracia recibiste, da de gracia. Se lo voy a decir en español: si de gratis recibiste, da de gratis. Por eso es que el apóstol nos hablaba. 1 Corintios 4:12. Léamelo ahí. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos y rogamos. Y hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Porque es que cuando una persona se la pasa trabajando para sostenerse, porque así fue que Dios mandó a trabajar, a no ser carga. A no ser carga de nadie. O Cristo fue carga de nosotros. No fue. Ejemplo nos dio Él. Muchos, todos. Que siendo pobre, ¿usted lo vio comprando algo? ¿Ah? Todo lo tomó prestado. Nació en un pesebre prestado. Vivió en una casa prestada. Entró a Jerusalén en un burrito prestado. Para pagar un impuesto tenía más dinero un pez que él. Lo sepultaron en una tumba prestada. Hizo una cena en una casa prestada.
Y el que nunca compró nada, siendo el Dios de todo, siendo el dueño de todo. El que nunca compró nada, porque vino y en su pobreza nos enriqueció a todos nosotros. ¿Cómo le parece que tuvo el poder y la grandeza de comprarte a ti, hermana Cruz? De comprarme a mí, de comprar a todos los que me están oyendo y me están viendo. Amén. Sin precio, sin dinero, porque fuisteis comprados. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Y fuiste pagado con un alto precio, con su vida. Por lo cual, usted ya no se pertenece, usted le pertenece a Dios. Amén. ¿Por qué sigue pagando usted por su salvación? ¿Por qué considera que hay que pagar por su salvación? Si llega a Cristo, dijo, consumado es. ¿Qué significa? Esto está saldado, esto está sellado. No que porque tiene que pagar para hacer un templo. Dios no lo mandó a hacer templos de bloque. Pablo nos enseña y nos dice, el Dios que hizo los cielos y la tierra no habita en templos hechos por manos de hombres. Si no habita, entonces no habita ya en ese lugar que le pusiste aire acondicionado, que le pusiste sillas muy hermosas, pero Él no está ahí. Si no está en tu vida, no lo busques allí. Amén. ¿Sabe qué es lo que puedes conseguir en ese lugar, el diablo? ¿Usted no ha visto que todos los que van para esos cultos se endemonian? Sí, pero si hasta Cristo. Salen peor. ¿Ah? Si hasta Cristo, según ellos. ¿Por qué? Tienen que estar endemoniándose si Jesús dijo, viene el príncipe de este siglo y él no tiene nada en mí. Si no tiene nada en él, mucho menos en nosotros, que somos miembros de su cuerpo. Así es, amén. Pablo nos escribe. Vete a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 11. Y ahí en 2 de Corintios hay unas palabras que sellan todo esto. 2 de Corintios, capítulo 11, verso 1. Verso 1. Dice: ojalá me toleráis un poco de locura, si toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Oiga, la palabra desposado, que significa casado, que significa unido, con un solo ¿qué? Esposo. Siga. Un solo esposo. Para que presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿De dónde es que extravían al cristiano? De la sincera fidelidad a Cristo. Le quitan la mirada de Cristo, lo dividen, lo bajan de Cristo y lo ponen a mirar la tierra. ¿Qué es lo que está haciendo esa persona que pone que el cristiano no mire hacia arriba sino hacia abajo? Ahí le está diciendo, pero temo que la serpiente. Entonces, ¿quién está haciendo ese trabajo? Es el enemigo. En el pastor que sea. Ahora vete de allí a Colosenses, rápidamente al libro de Colosenses. Y mira lo que te dice el libro de Colosenses y fija tus ojos en el capítulo 3. Me lees del 1 en adelante, el 1, el 2, el 3 y el 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. María allí, ¿qué le está aconsejando el apóstol Pablo? Que miremos a Cristo. Miren arriba, hacia lo hacia espiritual. arriba. Porque si usted tiene nueva vida, usted ahora es espiritual. Poner la mira en las cosas de arriba. Amén. Y no en las de la tierra, porque usted no es terrenal. No. Prosiga leyendo. Porque habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. ¿En quién? En Dios. Note que usted, lo que está viviendo en esta carne, lo vives por la gracia del Señor, pero usted ya murió. Sí, amén. Murió tanto que murió en Cristo. Amén. Por eso es que usted resucitó. Por eso es que usted es nueva criatura. Amén. Por eso es que usted es nueva creación. Nueva creación es que ya lo terrenal no tiene nada que ver en usted. Usted tiene que dirigirse a lo eterno, a lo celestial. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sabe qué decía un hombre, una persona, en una ocasión? Hermano, yo estoy esperando la resurrección. Le dije yo, ¿qué? Y yo estoy esperando la resurrección. Y la resurrección es para el pueblo de Israel. Yo, pero el que está en Cristo murió y resucitó en él. Amén. Y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Quiere que le muestre algo? Vámonos al primer mártir, Esteban. Y cuando Esteban lo estaban apedreando, ¿qué dice la Escritura? Vio los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra. ¿Qué dijo Esteban? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Amén. ¿Qué le dijo Jesús? No, tiene que esperar la resurrección. Tiene que esperar que te mueras para yo resucitarte. El que está en Cristo ya está muerto. Su espíritu es de Dios. Amén. Amén. Y su espíritu está en Cristo. Por eso el mismo texto te dice, verso 4, cuando Cristo vuestra vida, note que Cristo es la vida nuestra, Amén. se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él, ¿en qué? En cuerpos glorificados. Amén. Amén. Entonces déjeme decirle, hermano, si usted dice que el Señor viene, vienes con todos los creyentes. Amén. Por eso es que le digo, mi amigo, tener un evangelio seguro es no estar en Cristo. Si usted no se une a Cristo, usted no tiene vida. Si usted está unido a una organización, lo siento, tanto usted como su organización están muertos. La vida solamente está en Cristo. Gracias por su atención y nos vemos en otro programa en Ve y dile a las iglesias. Esperamos su llamada.